Hola, ¿qué tal? Soy el periodista Sebastián Castro y les doy la bienvenida al programa educativo llamado 45 minutos, donde queremos abordar distintas temáticas y en esta oportunidad vamos a tener como objeto analizar la psicología social latinoamericana a través de algunos autores también destacados y para ello contaremos con la visita, y contamos en esta oportunidad con la visita de cuatro académicas de distintas áreas a quienes agradecemos obviamente que nos acompañen el día de hoy y con quien abordaremos los siguientes temas para que quienes nos están viendo estén muy atentos. Primero que todo, emergencia y contexto de la psicología social en Latinoamérica, el cual será abordado por la académica Saba Kataich. Educación popular de Paulo Freire, también que será abordado por la académica Paula Zamora, y psicología comunitaria de Maritza Montero, que será abordado por la académica Ingrid Alcal y Daniela Cuevas. Primero que todo, agradecerles, chicas, por estar hoy día con nosotros acá en este programa 45 minutos. Y nada, que primero que todo, darles las bienvenidas y poder también quizás conversar con ustedes para que el público presente también y los estudiantes que nos estén viendo puedan aprender un poco más acerca de la psicología social acá en la región latinoamericana. Bueno, para continuar, primero que todo, vamos a partir con Saba Taich, que nos va a hablar acerca de la emergencia y el contexto de la psicología social en Latinoamérica. Muchas gracias, Saba, por estar hoy día aquí con nosotros. Hola Sebastián, muchas gracias. El tema que nos junta hoy día es de lo más interesante. Verás, la psicología social latinoamericana, al igual que muchas ramas de la psicología, ha tenido un desarrollo relativamente reciente. Las primeras cátedras se hacen aquí entre los años 50 y 60, en Brasil en el 53, en Venezuela en el 54 y en Chile apenas en el 62. Y esto se debe a que la psicología de por sí, en el contexto de las ciencias sociales, es una de las más recientes en cuanto a la organización sistemática, a la determinación de su objeto de estudio y a la creación de lenguaje y métodos propios. Y estos tres aspectos que acabo de mencionar normalmente son los pilares fundamentales que forman una ciencia. Recordemos que la psicología nace como ciencia per se con la creación del primer laboratorio de psicología experimental en el 1879 de la mano de Wilhelm Wundt. Y la psicología social latinoamericana nace en el siglo XX, en el 1908, con las obras de McDougall y Ross, que dan pie a la psicología social psicológica y la psicología social sociológica. Y sí, por supuesto, hay un montón de material en la filosofía, un montón de antecesores, como por ejemplo el psicoanálisis, pero como ciencia en sí nacen en esos momentos. Ahora, volviendo a Latinoamérica, en los años 50 se empiezan a importar métodos e instrumentos y se empiezan a impartir en las cátedras aquí en Latinoamérica. En los años 60, sin embargo, ya hay una conciencia de la necesidad de una psicología social que estudie el individuo, grupo, sociedad, la relación que hay entre estos, más con un enfoque más dirigido a Latinoamérica. Y ya para los años 70, perdón, empieza a haber una producción más nutrida y continua de obras originales latinoamericanas. En este sentido, tomando un poco lo que estás mencionando y la importancia que tuvo también la producción de obras, ¿podrías mencionar alguna de estas que pueda darse a conocer también para entender un poco más de cómo esto influyó también en Latinoamérica, la producción de estas obras que llegaron acá a la región y pudieron también generar también nuevos análisis también de la disciplina? Sí, por supuesto. Tenemos en el 72 la creación del primer manual de psicología social latinoamericano, escrito por Haroldo Rodríguez. Años después, en el 76, tenemos también otro manual que va a ser escrito por diversos autores de la Asociación Venezolana de Psicología Social. Y en el 75 tenemos una obra escrita por Gerardo Marín, donde se recopila las obras de varios autores latinoamericanos. Además de esto, me gustaría mencionarte algunos hitos importantes en el desarrollo de la psicología social. Tenemos la creación de la primera Asociación de Psicología Social Latinoamericana, ALAPSO, ¿Mm? quien más adelante
crearía el primer encuentro de la disciplina en Colombia, Bogotá. Posteriormente, junto a AVEPSO, la Asociación Venezolana de Psicología Social, quien también es reciente en ese momento, se ¿sí? genera el primer seminario de la disciplina en Caracas. ALAPSO crearía la primera revista de psicología social latinoamericana en México y AVEPSO empieza a publicar un boletín cuatrimestral que circula en la mayoría de Latinoamérica, en gran parte de Norteamérica e incluso llega a algunas partes de Europa. Y lo que permite esto es que los académicos se junten y vaya consolidándose más esta ciencia de la psicología social latinoamericana. Entonces, entendiéndolo un poco, podríamos hablar que hay dos etapas de desarrollo de la psicología social latinoamericana. ¿Podrías explicar en qué consiste cada una para poder entender un poco más acerca de esta área de la psicología? Sí, mirando en retrospectiva, podemos identificar dos etapas en el desarrollo de la psicología social latinoamericana. Primero, tenemos la etapa del desarrollo académico y esta etapa se caracteriza por la sistematización académica, el uso predominante del método experimental, el trasplante de métodos directamente y instrumentos directamente de Europa y Norteamérica y la realización de trabajos que buscan describir, diagnosticar y explorar. Y en esta etapa, los psicólogos se preguntan, ¿será que yo puedo aplicar las mismas teorías en todas partes? Y en este punto me gustaría detenerme. ¿Ustedes piensan que yo puedo hacer la misma psicología en todos los países por igual? Pregunto. Yo pienso que no, porque depende del contexto social, cultural, creo que esos factores son determinantes. Ya, justamente eso es lo que pensaban los psicólogos de la época, porque en principio, si reflexionamos, podemos pensar que si todos tenemos la misma base biológica, debería yo poder hacer la misma psicología en todas partes. Pero resulta que el contexto social varía mucho de un país a otro. Si ya dentro de Chile hablamos de la gente del norte, de la gente del sur, de la gente de Santiago, imagínense las diferencias que hay de un país a otro. Y por ponerles un ejemplo, yo aquí en Chile, si he tenido una mala semana o he tenido algún problema, es normal que yo de repente lo hable con mi compañera en el trabajo o con una amiga. Pero si nos vamos a otra cultura como la japonesa, por ejemplo, no está bien visto que uno comparta sus problemas, porque no está bien visto socialmente. Entonces, aparentemente, no puedo yo hacer la misma psicología en todas partes sin estar al tanto del contexto social. Volviendo a Latinoamérica, entonces, em, estos métodos e instrumentos que fueron importados de fuera empezaron a arrojar irregularidades. Así que los psicólogos se preguntaban, ¿cuál es el problema? ¿Hay un error en el método? ¿Un error en las investigaciones? Eventualmente, la ciencia permite ir descartando las explicaciones y finalmente se llega a la conclusión de que hay que hacer una modificación en los métodos y en los instrumentos. Y aquí entramos a la segunda etapa de la psicología social, que empieza a partir de los años 70 y es la etapa de la autodefinición. En esta etapa, la psicología social latinoamericana se define bajo el prisma de la problemática según el país, se producen obras originales latinoamericanas y además se crea un enfoque donde también se busca la intervención en la realidad social. Y de ahí, por ejemplo, van a ser la psicología social comunitaria. Ahora, pese a todo lo que dije, recordemos que Latinoamérica contempla muchos países y al igual que muchas veces en las ciencias sociales, siempre van a haber autores con enfoques opuestos. Tendremos, por ejemplo, a Varela, que afirmará que yo puedo aplicar las teorías de manera universal. Una teoría que yo creo en Chile, podría aplicarla también en Colombia, por ejemplo.
Pero tenemos a autores como, por ejemplo, Haroldo Rodríguez, que van a decir no, la validez de las teorías se limita al país donde fueron creadas y las investigaciones necesitan ser replicadas. Finalmente, me gustaría mencionar algunas áreas de interés de la investigación de la psicología social comunitaria. Tenemos la investigación en los asuntos políticos, en los asuntos económicos, la sexualidad como fenómeno social, la psicología social comunitaria como herramienta de intervención y la salud y enfermedad con la sintomatización social. Y eso sería todo por mi parte, Sebastián. Muchas gracias, Saba. Un tema bastante interesante, algo que está en discusión, me imagino, constante y que de alguna otra manera se va desarrollando en debates también de distintos autores y una manera muy buena de poder introducirnos a lo que es la psicología social aquí en Latinoamérica. Ahora, continuando con el programa, quizás poder conocer un poco más acerca de uno de los personajes más influyentes del siglo XX. Me refiero a Paulo Freire, un educador, quien de alguna u otra manera generó bastante controversia y discusión cuando consideró la educación como una herramienta de transformación social. Para ello vamos a ver quizás un video, los invito a ver un video, el cual va a explorar y discutir los aspectos más importantes de Paulo Freire y también de lo que denominó también como pedagogía crítica latinoamericana. Veamos el video. Nacido en Brasil en 1921, conceptualizó e impulsó un nuevo tipo de vínculo pedagógico. Entendió que el educador debía involucrarse en las problemáticas de su pueblo y emprendió un camino de lucha contra lo que denominaba una pedagogía bancaria. Pedagogo, escritor, político y pensador, Paulo Freire concibió la educación como una acción política capaz de liberar a los oprimidos. Era 19 de septiembre de 1921 cuando en Recife, una ciudad empobrecida de Brasil, nace Paulo Freire. Después de una escolaridad dificultosa, a los 20 años, empieza a estudiar Derecho y a enseñar portugués en escuelas secundarias. En 1954, Paulo Freire es nombrado jefe del Departamento de Educación y Cultura y el año siguiente es nombrado profesor de Pedagogía en la Universidad de Recife. Freire dice que los trabajadores se interesan en la política cuando ésta se relaciona directamente con sus problemas y necesidades. En un discurso realizado a finales de los años 50, sostenía que el país no se desarrollaba porque más de la mitad de la población era analfabeta. Freire llama a esto la cultura del silencio, donde las personas no tienen voz ni participación en la sociedad. El método de alfabetización diseñado por Freire a partir de 1961, se basa en su propia experiencia, donde 300 campesinos adultos son alfabetizados en solo 45 días. A través de su método educativo, nos enseña que las palabras que conocemos y usamos reflejan lo que es importante para nosotros y cómo entendemos nuestra realidad. Por eso, durante el proceso de enseñanza, el educador y sus alumnos eligen juntos algunas palabras que son importantes para aprender a leer y escribir. Para Freire, este proceso no es solo aprender a combinar sílabas, sino que es un proceso de tomar conciencia de nuestra situación en la sociedad. Propone una relación igualitaria entre profesor y estudiante, donde ambos enseñan y aprenden mutuamente. Se opone a lo que llama
educación bancaria, una educación tradicional donde el profesor es el que sabe todo y el alumno no sabe nada. En este modelo, el educador deposita conocimientos en los alumnos como si fueran recipientes vacíos, haciendo que los alumnos sean pasivos y el profesor activo. Freire sugiere que la educación debe ser un proceso en el que todos se educan y aprendan al mismo tiempo. Nadie sabe todo y nadie ignora todo. El profesor debe conocer el contexto cultural, histórico y lingüístico de los alumnos, organizar esas ideas de manera sistemática y crear un ambiente que favorezca el proceso de aprendizaje. El 2 de mayo de 1997, a los 75 años, Paulo Freire muere en la ciudad de San Pablo. Su obra, traducida a diversos idiomas, se extiende a más de 27 libros propios y colectivos, siendo Pedagogía del Oprimido su libro más influyente. Freire revolucionó el glosario de conceptos pedagógicos y produjo un giro radical en el modo en que entendemos los procesos educativos. Una educación que es acción y reflexión en cada paso, en cada huella que él mismo llevó adelante en su práctica, en una lucha comprometida por la escuela pública popular, por la alfabetización, por la igualdad y la liberación de los sectores oprimidos. Paulo Freire sigue dialogando con nosotros a la hora de pensar y accionar sobre la educación y la identidad latinoamericana. Muy bien, ese fue el video de presentación de el educador, pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire. Y bueno, para comentar un poco más acerca de su obra y obviamente también de la repercusión que generó este debate por parte de este profesor, educador latinoamericano, es que estamos con Paula Zamora, académica, experta también, quien nos va a comentar acerca de este autor. Gracias por acompañarnos hoy día, Paula. Muchas gracias también por darnos a conocer, o intentar dar a conocer también a quienes nos están viendo la obra y vida también de quién fue Paulo Freire. Para comenzar, ¿podría haber una visión general también del objetivo principal de una de sus obras más importantes o más destacadas, que fue la pedagogía del oprimido? Bueno, primero mencionar que Paulo Freire, basándose en su experiencia en varios países, de hecho también vivió en Chile exiliado algunos años, realizó un análisis crítico del sistema educacional existente en Latinoamérica. Entonces, observó cómo la educación podía tanto liberar como oprimir a las personas, dependiendo de su enfoque. Y su obra cumbre, tal como lo mencionaba, Pedagogía del Oprimido, sintetiza esta experiencia y propone un método liberador que empodera a los individuos a través de la conciencia crítica y la participación activa en su propia educación y transformación social. Por eso Freire dice que la educación verdadera debe ser un acto de libertad y ayudar a cambiar la sociedad, Sebastián. Hay algo muy destacado en Freire que tiene que ver con los conceptos claves, con los conceptos que él introduce en su obra. ¿Se podrían ejemplificar alguno para que quienes nos estén viendo puedan entender un poco más acerca de la magnitud del debate que él pone sobre la mesa respecto a la educación y también esta pedagogía del oprimido que estamos comentando? Sí, por supuesto, creo necesario ejemplificar al menos dos conceptos clave, ¿ya? Que están plasmados dentro de su obra. Por un lado tenemos la educación bancaria, como bien se explicaba en el video anterior. A modo de ejemplo, imaginemos que estamos en una clase de historia, por ejemplo. El profesor habla todo el tiempo y los estudiantes solo escuchan y toman apuntes. El profesor explica en esta clase y espera que los estudiantes memoricen los hechos, sin cuestionar ni discutir, ¿ya? Tal como se les ha enseñado. Aquí los estudiantes son unos recipientes vacíos, tal como se explicaba anteriormente, que el profesor llena con información, ¿ya? De ahí la analogía a un sistema bancario, ¿ya? Donde se deposita esta información en los estudiantes. Y esta forma de enseñanza es opresiva, porque no permite a los estudiantes pensar críticamente o participar activamente en su aprendizaje, Sebastián. Por otro lado, tenemos la educación problematizadora o liberadora, tal como lo propone Paulo Freire, y también lo podemos ejemplificar, por ejemplo, en una clase de psicología social donde el profesor decide abordar
temas de estereotipos y prejuicios, pero en lugar de dar solo una conferencia tradicional sobre la teoría, plantea la pregunta, una pregunta abierta al curso. ¿Cómo creen que los estereotipos afectan nuestras interacciones diarias y nuestra percepción de los demás? Y aquí el profesor, por supuesto, introduce los conceptos teóricos como en una clase que estamos acostumbrados habitualmente a llevar a cabo, pero en este caso, en vez de simplemente enseñar, conecta estos conceptos con la experiencia y reflexiones que los mismos estudiantes les van entregando al profesor a través del diálogo. Este enfoque problematizador permite a los estudiantes ser participantes activos en su proceso de aprendizaje, conectando con la teoría y las experiencias de cada uno de ellos. Para Freire el aprendizaje debe estar relacionado con las vivencias, con los intereses y las realidades de los estudiantes, Sebastián. Y en este sentido, por ejemplo, lo que tú bien mencionas como el rol del educador también en su relación con los estudiantes, con la sociedad, ¿cuál sería el papel del Estado? El del Estado, de esta entidad como el Estado que ejerce un poder sobre todos nosotros y en relación también con la pedagogía, ¿cuál sería quizás ese rol entre Estado y educador en relación con el aprendizaje y la enseñanza en su obra, por ejemplo, Pedagogía del Oprimido? Claro, bueno, Freire en su obra plantea que el educador no es ser un transmisor de conocimiento, por ejemplo, ¿ya? Sino un facilitador del diálogo y la reflexión crítica. Claro. Su rol es de un coordinador que acompaña a los alumnos en el proceso de descubrimiento y transformación de su realidad, ¿ya? El educador también aprende de los alumnos, creando una relación horizontal, colaborativa, no una relación vertical como estamos acostumbrados en los sistemas educativos. Pero, por otro lado, sabemos que cambiar un sistema educativo no es fácil, ¿ya? Debido a todos los actores y factores que se ven involucrados en un cambio de este tipo. El sistema educativo en Chile, como muchos otros países, por supuesto, está profundamente arraigado a un método tradicional de enseñanza, ¿ya? Con programas y evaluaciones que los docentes deben llevar a cabo. Entonces, esto, claro, puede dificultar de alguna manera la implementación de un enfoque mucho más dialogante y crítico, como el que propone Freire, por supuesto, que no se centra en la memorización y en los resultados de exámenes. Entonces, ahí juega un papel importante también el Estado, porque Freire argumenta que el Estado debe garantizar una educación que no solo imparta conocimiento, sino que también promueva la conciencia crítica y la participación activa de los ciudadanos. Esto crea, por supuesto, la necesidad de implementar políticas educativas integrales y comprometidas, Sebastián. Muy bien. Bueno, me imagino que también es una muy buena introducción a la obra de Freire para quienes estén interesados también. Y continuando un poco, bueno, agradecerte obviamente, Paula, por explicarnos también a rasgos generales también, muy entretenido por lo demás el video, para conocer un poco más acerca de Freire y esta pedagogía del oprimido y también esta pedagogía liberadora. Para continuar, queremos ahora tocar un tema también en este programa 45 minutos, donde estamos hoy día hablando acerca de la psicología social latinoamericana y queremos hablar acerca de un concepto o una temática bastante interesante que tiene que ver con la psicología comunitaria. Y para ello vamos a tomar contacto en este programa, particularmente con disculpen, Tralcal y Daniela Cuevas, quienes nos van a comentar acerca de la psicología comunitaria. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, chicas. Gracias, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de Sí, comenzar a hablar de esta autora, quería sí, interiorizarlos un poquito en el origen de la psicología comunitaria. Es por ya. ello que quiero compartir un video para graficarlo. Ok, ningún problema. ¿Cómo surge la psicología comunitaria? Entre los años 60 y 70 se origina en Estados Unidos una serie de movimientos que difunden ideas políticas y sociales. Así surge una disciplina centrada en los grupos, comprendiéndolos como seres activos de la sociedad que construyen su propia realidad y que tienen necesidades y expectativas. Luego, en América Latina, la psicología comunitaria nace a partir de la disconformidad con una psicología social altamente individualista y fragmentadora, que además no resolvía los problemas sociales,
sino que posicionaba a los sujetos dentro de márgenes predefinidos, dejando afuera a otros con otros contextos o problemas distintos. La forma tradicional de hacer psicología social se limitaba a hacer diagnósticos e intervenciones inapropiadas, donde al sujeto se le dirigía, mas no se le motivaba o movilizaba para que él mismo creara sus respuestas. Un hecho conocido es que en mayo de 1965, un congreso convocado por psicólogos sociales, clínicos y escolares en Swampscott, Massachusetts, se dio inicio a esta rama, instancia que dio pie a la formación de psicólogos que quisieran ejercer esta especialidad. A partir de esta reunión, no solo se redefinió la psicología, sino que se generaron programas específicos para trabajar en la comunidad y abriendo un espacio para el estudio y reflexión sobre la nueva práctica. ¿Qué es la psicología social comunitaria en la actualidad? Es aquella cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales que permitan desarrollar, fomentar y mantener el control de los individuos y que estos puedan ejercer sobre su ambiente individual y social para dar solución a problemas que los aquejan. Bueno, después de este video que hacía una introducción más general acerca de la psicología comunitaria, quería partir contigo, Ingrid, para consultarte si tú conocías acerca de algún exponente importante dentro de esta disciplina y, bueno, con ello también continuar con la conversación que tenemos hoy aquí en 45 minutos acerca de la psicología social latinoamericana. Sí, una de las figuras más influyentes dentro de la psicología comunitaria es Maritza Montero Rivas. Ella es venezolana, nació en Caracas en el año 1939, es hija de Mercedes Rivas y Héctor Montero, ambos fueron abogados, por tanto se cree que ellos pudieron haber influido un poco en la primera carrera que estudió Maritza, que fue leyes. Luego de esto, estudió su pasión, que también es mi pasión, que es psicología, de la cual se titula en la Universidad Central de Venezuela. Y también tiene un magíster en psicología por la Universidad Simón Bolívar y un doctorado también en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París. Maritza ha recibido importantes reconocimientos y premios, entre los que destaca en 1995 recibió el Premio Interamericano en Psicología por su contribución de manera destacada al desarrollo de la psicología como ciencia. Y el Premio Nacional de Ciencias, otorgado por el Ministerio de Ciencias y Tecnologías en Venezuela en el año 2000. Su productivo y valioso trabajo la ha llevado a ejercer como docente en varias universidades, desde Argentina a Estados Unidos, así también en varios países de Europa y Sudáfrica. Bueno, pues la verdad da mucho para contar de ella, pero sé que estamos con un tiempo acotado. Y en ese mismo sentido, y en el marco del tiempo que tenemos, quizás si nos podría comentar alguna de sus obras y aportes relevantes a lo que fue el desarrollo también de la psicología comunitaria. Sí, mira, ella ha publicado innumerables artículos, ensayos y libros. En ellos aporta conceptos teóricos y prácticos. Algunas de sus obras más influyentes te podría comentar que son La teoría y práctica de la psicología comunitaria. Este libro trata respecto a la tensión que existe entre la comunidad y la sociedad. Maritza dice que esta tensión es constante, ya que la comunidad se encuentra siempre buscando cómo poder ser transformadora y activa socialmente, ejerciendo su ciudadanía a través de propias acciones y, al contrario, cómo la sociedad intenta a través de los poderes del Estado aplacar el sentido comunitario y a la vez un poco ir promoviendo el individualismo. El otro libro se llama Hacer para transformar, el cual habla del método de la psicología comunitaria, que también ha sido uno de los aportes importantes de Montero, y que tiene como objetivo el estudio de factores psicosociales y fomentar el control y cambio dentro de la comunidad. El objetivo de Maritza es que a través de este método se pueda hacer que la comunidad se empodere y tome control de aquellas condiciones que ella considera desfavorables, y a través de la potencialización de estos factores se pueda lograr la transformación social. El último libro que también ha sido una de sus grandes obras es La introducción a la psicología comunitaria. Habla de cómo surge y hasta los conceptos de como empoderamiento, redes comunitarias, entre otros. Y como sugerencia, en el caso de que los que nos estén viendo, este es uno de los libros básicos para poder entender la psicología comunitaria, así que un poquito más abajo les voy a compartir el link
para quien desee comenzar a profundizar este tipo de psicología, Seba. Muy bien, muchas gracias, Ingrid. Bueno, y ahora que quería hablar con Daniela en particular, porque sé que es una experta también en psicología comunitaria, y bueno, con ella quería quizás poder comentar, o que nos comente, mejor dicho, cuál es el método de estudio que utiliza la psicología comunitaria en relación con las comunidades, con las personas, cómo se aplica este método en la sociedad. Sí, hola Sebastián. ¿Qué Bueno, tal? mira, yo voy a partir diciendo que Maritza Montero encuadra la psicología comunitaria como una disciplina científica. La autora define los aspectos que constituyen a una disciplina científica como en tres partes, por así decirlo. ¿Mm? Uno es como el objeto, donde aquí hablamos que es como el campo de acción, y esta estaría compuesto como por la comunidad y los procesos y las relaciones psicosociales que en ella se producen. O sea, esta rama de la psicología trabaja sobre los fenómenos psicosociales que se dan en las comunidades. El otro punto es el lenguaje, que Maritza Montero como que habla de que el lenguaje es como la definición de los conceptos explicativos de los fenómenos y los procesos considerados propios de este campo, tomando en consideración distintas perspectivas multidisciplinarias como la filosofía, la sociología, la antropología para su estudio. El tercero es el método. Que estos son los modos de aproximación al estudio del objeto. Esto se va dando antes y durante la intervención de las comunidades mediante agentes externos que son los quienes trabajan con la comunidad y agentes internos que son los que pertenecen a la comunidad. Mm. Esto responde a una dimensión ética y política, y ya que trabajan sobre acciones que se producen en el ámbito público mediante el ejercicio sobre la ciudadanía. Y en este sentido, ¿cuáles serían los principios básicos? ¿Cómo podríamos entender nosotros los principios o de dónde parte, mejor dicho, la psicología comunitaria, conociendo obviamente la obra de Maritza Montero? ¿Cómo se podría explicar para las personas que no están viendo y que quieren introducirse un poco más en ello? ¿Cómo explicar cuáles serían los principios básicos? ¿Cómo surge también esto de la psicología comunitaria? Sí, mira, los principios básicos de la psicología comunitaria son tres. El primero es la autogestión de los sujetos que constituyen su área de estudio. Esto significa que el objeto estudiado es también objeto estudiante, y ¿Mm? toda transformación o cambio repercute sobre los individuos involucrados, incluido el psicólogo, que es como el agente de cambio. El segundo, el centro de poder es el centro de poder o empoderamiento que recae sobre la comunidad. La acción del psicólogo consistirá en lograr que la comunidad adquiera conciencia de su situación, de sus necesidades y asuma un proyecto de transformación, asumiendo el control de su proyecto, por así decirlo. Esto Mm. significa esto significa que que hay una oposición a cualquier forma de paternalismo, autoritarismo o intervencionismo. El tercero es la unión entre teoría y praxis. Esto es fundamental para lograr una acción integradora y una comprensión verdadera de los problemas de la comunidad. ¿Y cuál sería entonces, entendiendo el rol del psicólogo como un ente transformador, por así decirlo, o un sujeto, más que busca ser sujeto también a la comunidad y no como solamente meros objetos de estudio? En ese sentido, ¿cuál sería el objetivo también de la psicología comunitaria en relación con las comunidades? Mira, ahora, a continuación te voy a señalar algunos de los puntos u objetivos que Maritza Montero llama a tener en cuenta para una correcta intervención psicosocial. Esta sería la toma de conciencia. Aquí hacemos referencia al conocimiento de los problemas y a los recursos con los que cuenta la comunidad para resolver los problemas de la comunidad. El segundo es la motivación. Aquí hablamos de la organización que se da en la comunidad para mejorar el entorno,
por ejemplo, el arreglo de las calles que están en mal estado o tomar alguna medida con respecto a la basura que la gente puede botar en las calles. El tercero es la autogestión, que es la utilización de los recursos de la propia de la propia comunidad, perdón, de forma independiente. Y el cuarto es la socialización, que aquí hablamos de un trabajo como en conjunto, de forma organizada, con el propósito, perdón, de otorgar beneficios a los integrantes de la comunidad. Mm. También te puedo dar unos ejemplos en donde se puede, unos ejemplos que puede haber, problemas que pueden haber en una comunidad y estos los van resolviendo ellos mismos. Por ejemplo, la falta de agua, la contaminación, el vandalismo, que cada comunidad, o por ejemplo acá en Chile, cada comuna va resolviendo. Entendiendo entonces que los principales fundamentos son generar un rol activo también en la sociedad y no solamente una participación o observación mera, sino que también generar también un impacto activo en las personas, en las comunidades en general. Bueno, les quería agradecer obviamente a Ingrid Alcalde y obviamente a Daniela Cuevas, nuestras expertas en psicología comunitaria, quienes nos dieron a conocer obviamente a modo general, para quienes se interesen, los alcances también de la psicología comunitaria, sus fundamentos, sus principios, objetivos. Y bueno, nosotros ya estamos llegando a la finalización de este programa 45 minutos. Donde obviamente estamos acá con expertas en distintas materias porque estamos estudiando particularmente y revisando lo que es la psicología social en Latinoamérica, pero antes de concluir y agradecer obviamente la participación de ustedes como expertas en nuestro programa, y las contribuciones que están haciendo también para enriquecer la discusión en torno a algo que yo considero algo en constante construcción, como es la psicología social, las quería invitar a compartir quizás sus reflexiones finales sobre los temas que tratamos en estos 45 minutos y bueno, también las perspectivas que de alguna manera van a ser fundamentales para sintetizar los conceptos y debates que están abriendo ustedes y obviamente dar finalización a nuestro programa del día de hoy. No sé quién podría partir, vamos en orden quizás, como partimos con Saba quizás, que ella nos Sí, puede, digo, dar quizás sus reflexiones finales. sí. Respecto al surgimiento de la psicología social en Latinoamérica, puedo decir que aunque en términos científicos podríamos considerarla como un niño, es una ciencia que es muy rica y muy única por su contexto. Y claro, pensamos en general que es de lo más natural que se haga una psicología social enfocada en el contexto latinoamericano. Recordemos que en la segunda mitad del siglo XX, que es cuando surge la psicología social comunitaria, suceden muchos acontecimientos sociales en Latinoamérica, varias dictaduras, grupos tratando de hacer oír su voz, y eso tiene un profundo impacto a nivel social, y por supuesto que se requiere una psicología que estudie eso. Muy bien, muchas gracias, Saba. Quizás Paula también nos puede comentar acerca, o la reflexión final que ella le gustaría entregar también a los estudiantes que nos están viendo, al público en general, sobre lo que tratamos hoy día. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación a tu programa. En el caso de Paulo Freire, su obra y principalmente la educación popular, solo subrayar que la pedagogía de Freire es un llamado a la acción, ¿ya? Y a la transformación social. Él nos invita a cuestionar las estructuras de poder y a buscar una educación que promueva tanto la libertad como la justicia social. Muy bien, muchas gracias, Paula. Bueno, y finalizar quizás con las reflexiones de Ingrid y también Daniela, quienes nos pueden comentar. Bueno, recién hace poquito conversamos acerca de los objetivos, fundamentos también de la psicología comunitaria. Ustedes como expertas, quizás, ¿cuál podría ser como, o cómo condensarían también una reflexión en torno a lo que están proponiendo? Sí, mira, yo lo aplico como a la vida propia. Todos enfrentamos momentos de incertidumbre y de cambio. Y Maritza Montero nos enseña que aunque estos momentos pueden ser desafiantes, también nos ofrecen oportunidades para la transformación y crecimiento. En este punto, las comunidades, especialmente aquellas más marginadas, desarrollan
tácticas de supervivencia y resiliencia, perdón, que nos inspira a todos. Enfrentar la adversidad con ingenio y creatividad nos muestra que incluso en las situaciones más extremas hay un espacio para la reinvención. Daniela. Sí. Bueno, la psicología comunitaria es un modelo que es teórico-práctico y trata de ajustarse lo más posible a la realidad de la que viven las comunidades. Y bueno, se basa en la acción y es como muy, se preocupa de que sea muy eh, integral a los individuos de las comunidades. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, quería, finalizar nuevamente agradeciéndole su participación. Gracias por darnos un poco de su tiempo también para explicarnos también los fundamentos principales de los temas que vimos hoy día. Muy agradecido en lo personal también de poder tener en el programa 45 minutos a 4 expertas y destacadas también en sus materias. Así que nada, continuar también la invitación a que nos sigan, a que puedan revisar también este material y que, bueno, para todos aquellos estudiantes que se interesen en la psicología social latinoamericana y, bueno, y en general, acá tenemos 4 exponentes que pueden entregar también muchos datos, mucha información y, bueno, ahí quizás vamos a poder hacer un contacto más adelante también en algún otro programa quizás. Y nada, agradecerle a todos ustedes por hoy día participar, estar junto con nosotros. Y bueno, vamos a estar en otro programa nuevamente quizás más adelante de 45 minutos. Así que nada, agradecerles chicas por estar hoy día con nosotros y también a todo el público que nos esté mirando. Muchas gracias y que A estén ti, muy bien. Sebastián, gracias por la Gracias. invitación. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias.